ahora, hermanos, a pasar al tiempo de nuestro estudio bíblico en esta tarde, hermano. Los voy a invitar, hermanos, primero que nada, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, hermanos, en el capítulo 1, haré lectura, hermanos, de los versículos del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta tarde. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que hemos titulado, hermanos, Verdades Divinas, Teísmo Clásico y la Fe que nos sostiene, hermanos. Para esto, al inicio del año, hermanos, quisiera que recordemos, hermanos, al inicio del año estuvimos viendo en aproximadamente 6 meses lo referente, hermanos, a algunos aspectos muy importantes sobre el teísmo clásico. Quienes no han podido estar, hermanos, durante este tiempo, y quienes han estado también, hermanos, porque a veces, si yo me pongo a preguntarles ahorita, hermanos, ¿qué fue lo primero que vimos? A lo mejor muchos no recordaríamos, hermanos, porque si dejamos de estudiar algo, muchas veces se nos va, hermanos. Si tienen la oportunidad, hermanos, esténlo recordando, hermanos, el esfuerzo que se hace, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, de que algunos de nuestros hermanos estén trabajando en subir las enseñanzas y predicaciones al YouTube, hermanos, y que queden guardadas en el canal a disposición de los hermanos de aquí de la iglesia, hermanos. Creo, hermanos, que se tiene que ver reflejado, hermanos, ¿sí? Y usted puede acceder ahí, hermanos, recordar predicaciones, recordar enseñanzas, y puede estar haciendo uso de estos, hermanos. Pero bueno, hermanos, cuando iniciamos esta serie, hermanos, iniciamos haciendo referencia a lo que es el teísmo clásico, que es parte de nuestras verdades divinas, hermanos, que nosotros creemos. Una vez que terminamos de estudiar algunos aspectos esenciales del teísmo clásico, hermanos, dijimos que íbamos a ver cómo esas enseñanzas del teísmo clásico fueron impactando la vida de la iglesia, ¿sí? En la era, hermanos, posterior a los apóstoles, ¿sí? Y ahí empezamos a ver cómo la iglesia empieza, hermanos, como columna y baluarte de la verdad, a desarrollar, hermanos, lo que conocemos como la fe que nos sostiene, y que de forma, hermanos, oficial por la iglesia en un tiempo, recordemos, lo vimos la clase pasada, se le llamó la regla de fe. ¿Sí? Eso no tenemos que perder de vista, hermanos, ¿sí? La clase de hoy, hermanos, la lección de hoy, lleva por título, hermanos, el camino hacia Nicea. 2 puntos, las herejías que forjaron la ortodoxia. Ese es el título, hermanos, que lleva, ¿sí? El camino hacia Nicea, 2 puntos, las herejías que forjaron la ortodoxia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Sí? No me voy a ir aún, hermanos, enseñanza tras enseñanza sobre lo que trae cada uno de los credos, hermano, ¿sí? Si usted se da cuenta, hermano, la secuencia que estamos llevando es conocer las herejías que dieron pie, de alguna manera, o que forjaron la declaración ortodoxa, ¿sí? En el caso, hermanos, del credo de los apóstoles, recordemos que primeramente vimos 2 movimientos herejes, hermanos, ¿sí? ¿Recordamos estos? ¿Cuáles fueron, hermanos?
los ebionitas o el levonismo y los gnósticos. Recordemos, hermanos, una herejía con muchos principios y fundamentos judíos, hermanos. Querían judaizar el cristianismo. Es decir, hermanos, mantener de forma tajante, hermanos, y digo de forma tajante, hermanos, porque había unos que querían mantener las ceremonias, hermanos, de la ley mosaica, pero que no eran sectarios con quienes no lo querían. Aquí estamos hablando de aquellos que querían circuncidar. Y de hecho, hermanos, que llegaron al punto de circuncidar a Tito. ¿Sí? Lo forzaron a ser circuncidado. ¿Sí? Entonces son estos ebionitas. ¿Sí? Y después, hermanos, estamos hablando, hermanos, del siglo I. ¿Sí? Siglo I. Siglo II. Finales del siglo I, hermanos, siglo II, siglo III, pero con más fuerza entre el siglo II, finales, principios del siglo III, aparece esto, el gnosticismo. Un grupo de gentes, hermanos, que decían y afirmaban que tenían una revelación especial en la que solamente ellos podrían formar parte de una élite dentro del cristianismo común. ¿Sí? Que ellos estaban por encima. Y estos empezaban a meter filosofías, hermanos, paganas, contrarias a la Escritura. ¿Sí se acuerda de unas características de esto, hermanos? Le estuve haciendo mucho hincapié en algo, hermanos, que hacía referencia a la creación, hermanos. Si nos acordamos de esto, hermanos, va a ver cómo todas las herejías que se combatieron después van a tener referencia directa a esto. En la creación, hermanos. Recordemos esto, hermanos, que no se nos escape de nuestra mente. El gnosticismo, hermanos, afirmaba, ojo, creía en Dios y afirmaba que Dios era santo, que Dios era perfecto, que Dios era puro. Pero, ¿alguien está recordando ya, hermanos, o no? Pero la materia o el mundo era malo. Y como la materia y el mundo era malo, afirmaban la existencia de un Dios creado por Dios. Una divinidad creada por Dios que era divinidad inferior a Dios. Y que éste era malo. ¿Sí? Y de ahí parte la enseñanza del Antiguo Testamento, según la perspectiva de estos. ¿Sí? Y por ello ellos rechazaban el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se presentaba un Dios malo. Pero ese Dios bueno, al tiempo, se encarna en Jesucristo, tomándolo como si fuera un envase donde habitó la divinidad y vino a arreglar todo lo malo que se había hecho. ¿Sí? Ante estas herejías, hermanos, que se estaban anunciando, como respuesta, hermanos, como confirmación bautismal, nace lo que conocemos como la regla de fe. ¿Cuál es esta regla de fe, hermanos? La regla de fe, ¿cuál es? ¿La acabamos de entonar, hermanos? El credo de los apóstoles. Recordemos esto, hermanos. Aquí empiezan a definir la ortodoxia, pero no, hermanos, por decirlo de alguna manera, no de forma legal. Recordemos, hermanos, que la iglesia estaba dividida en dos, hermanos. ¿Sí? Grecia, aunque tenía credos muy similares a este, ¿sí? Roma es quien adopta como su confirmación bautismal, hermanos, ¿sí? Bautismal. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, la regla de fe era una confesión bautismal. ¿Sí? Cuando esta regla de fe, hermanos, no empieza a satisfacer la necesidad, y ahorita vamos a ver esto, se generan concilios para ser más tajantes. Pero ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Entonces,
Después de estas, hermanos, la ortodoxia, o bueno, en camino a hacerse oficial, ¿sí? En camino a hacer de esa confesión bautismal oficial, la ortodoxia y la iglesia se vio, hermanos, en ciertas disputas. Y aparece otro movimiento dentro de aquí, un movimiento que se llama, o que se le llamó, monarquismo. Hermano, hago hincapié otra vez, hermanos. Vemos ciertos términos, hermanos, porque creo que son necesarios. No estoy viendo todos los que se deberían de ver, hermanos, porque quizás a lo mejor más de una cabeza explotaría. Estoy tratando de ser lo más general. Pero ojo, hermanos, con que nosotros nos vayamos quedando por lo menos con la idea base de la herejía, nosotros vamos a poder aprender a distinguir la idea base de la herejía de la verdad. ¿Sí? Y hasta ahorita, hermanos, si usted ha notado, hay una característica principal en la idea base: politeísmo. Dios bueno reconocido, pero no puede ser posible que ese Dios bueno sea el que crea el mundo, que el mundo es malo. Y ha llevado ese pensamiento a la afirmación de otro Dios, ¿sí? De un Dios segundo. Hasta aquí va esa base, hermanos, ¿sí? En el monarquismo, y ojo, hermanos, vemos el ebionismo, sobre todo el gnosticismo y el monarquismo, porque fueron las herejías que dieron, que se presentaron para que la iglesia, ¿sí?, afirmara la doctrina de la Trinidad. Hermano, la doctrina básica del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. Y dentro de la doctrina de la Trinidad, entender a Cristo es fundamental, ¿sí? Por eso es la razón de que lo estamos viendo de esta manera. Bueno, hermanos, entonces les voy a hablar un poco del monarquismo antes de entrar a las controversias trinitarias, que esas controversias trinitarias dieron formación a un concilio en donde se formula lo que se conoce hoy como el Credo de Nicea. ¿Sí? Este monarquismo, hermanos, ¿sí?, este monarquismo, esta herejía, fue refutada junto con el gnosticismo, junto con el ebionismo y junto con el arrianismo, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí?, en el Credo de Nicea. Les decía ahorita, hermanos, y esta parte es importante, ¿sí?, Oriente y Occidente. ¿Sí? Occidente combatió el gnosticismo de una manera muy fuerte. Occidente, hermanos, Roma, ¿sí?, combatió el gnosticismo de una manera muy fuerte con el credo de los apóstoles. El Oriente, hermanos, tenía varios credos con el que combatía también el gnosticismo. Sin embargo, hermanos, con la conformación del credo de los apóstoles como confesión bautismal, se estableció también, hermanos, con un uso litúrgico. ¿Sí? Esto que hacemos nosotros, hermanos, con el credo de los apóstoles, es un uso litúrgico. ¿Sí? Las iglesias, hermanos, que recitan el credo, lo están dentro del culto público, están haciendo un uso litúrgico de ese credo. Y ojo, hermanos, no es con la intención de que repitamos y repitamos y repitamos vanamente, hermanos, ¿sí? Es con la intención, hermanos, de que nosotros declaremos nuestra fe. Es con esa intención, hermano.
La herejía del monarquismo, hermanos, era la doctrina que hacía referencia al logos, al verbo, ¿sí? Y la forma en la que éste estaba desarrollada hasta ese momento. En el credo de los apóstoles, hermanos, una de las diferencias más grandes, hermanos, entre el credo de los apóstoles y el credo de Nicea es la doctrina de Cristo. Es el aspecto cristológico. Esa es la diferencia más notable. A eso hacemos referencia con la enseñanza de logos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué en Nicea profundizó más en el logos? Porque la doctrina o la enseñanza que se había establecido hasta ese momento, siglo II, siglo III, antes de Nicea, referente a logos, no estaba siendo del todo clara para todos. Y a muchos todavía les daba pie para decir otras cosas que no eran. Nicea lo que hace es expandirla más, para que tuvieran un mejor entendimiento. Esto, hermanos, porque gran parte de la gente veía, hermanos, las afirmaciones dentro del credo de los apóstoles con dudas. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que el gnosticismo, en cierta manera, lo que buscaba, hermanos, era hacer referencia a Dios. Y no le hacían del todo caso a Cristo. Entonces, con la refutación que se hizo para proteger a Dios, ¿sí? Dios Padre como creador, ¿sí? Dios Hijo tenía ciertas complicaciones de entendimiento en aquel tiempo, hermano. Y dijeron, vamos a aclarar ciertos aspectos. ¿Sí? Por un lado, hermanos, la doctrina del Logos era presentada, o era percibida más bien por algunos, ¿sí? como una persona divina separada, y cuando presentaban al Logos, cuando digo el Logos, hermanos, recuerden, me refiero al verbo, me refiero a Cristo, cuando lo presentaban como una persona divina separada, para muchos esta presentación como una persona divina separada ponía en peligro, hermanos, el monoteísmo que el pueblo de Dios había confesado por siempre. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que me digan que el Logos es una persona divina? ¿Sí? Pero es el Hijo. ¿Dónde está el Padre? Para muchos, hermanos, ese pensamiento era dos dioses. Esa enseñanza, hermanos, por en algún sentido, y ahorita vamos a ver una cita, hermanos, de la Septuaginta, que le va a aclarar un poco más el panorama, porque quizás para muchos sí era confuso, hermano. Dos dioses. Y por otro lado, ¿sí? Ojo, por un lado decían, el tener otra persona divina me hace tener dos dioses. Y por otro lado, ¿sí? La afirmación que el Logos, el verbo, Cristo, ¿sí? lo presentaban como a alguien que estaba subordinado eternamente al Padre. Esto, hermanos, afectaba los intereses cristológicos o la enseñanza cristológica, hermano. El afirmar que el Hijo estaba eternamente, hermanos, subordinado, era contrario a quienes decían que el Hijo era Dios. Porque como si el Hijo es Dios, va a estar subordinado a alguien. Entonces alguien subordinado no puede ser Dios. ¿Sí? Si ustedes recordarán, hermanos, en enero contestamos unas preguntas. A la mayoría, hermanos, se le hicieron súper enredosas. ¿Por qué se hicieron súper enredosas, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué fueron enredosas?
Esto estaban viviendo ellos en aquel tiempo, hermano. Estaban viviendo esto en aquel tiempo. Nos damos cuenta, hermanos, la necesidad de aprender las enseñanzas de la iglesia primitiva. Porque si, hermanos, eso viene y se nos aplica a nosotros, muchos hermanos quizás van a caer en cuenta que están afirmando una doctrina errada de la Trinidad. Y aquel, hermanos, que tenga una doctrina errada de la Trinidad, es que no ha entendido el Evangelio. Y es peligroso, ¿no? ¿Sí? Por eso, hermanos, entramos en esta serie. Para tratar, hermanos, que aquellas afirmaciones que hicimos iniciando el año, en diciembre, hermanos, yo espero que las presentemos y digamos, ya sé ahora por qué. ¿Sí? Ese va a ser el reto, hermanos. Ese va a ser el reto que vamos a tener todos, hermanos. Estas dudas, hermanos, que se generaron entre que si el Hijo era otro Dios, al ser presentado como persona divina distinta y promovía el politeísmo, o que si el Hijo era eternamente subordinado al Padre y eso hacía menos al Hijo, estas preguntas, hermanos, dieron entrada a un movimiento, que ese movimiento, hermanos, tuvo dos vertientes, que es lo que estamos hablando como el monarquismo. ¿Sí? A uno se le conoció, hermanos, como dinámico. ¿Alguien de aquí había escuchado alguna vez esa palabra, monarquismo? Y iba a decir levante su mano y Beto levantó la mano, pero estaba tocando el aire. ¿Han escuchado esta palabra, hermanos? Monarquismo. Se nos va a complicar a lo mejor un poquito más, pero bueno, hermanos, para que aprendamos algo más. ¿Sí? Este monarquismo, hermanos, fue un movimiento que se estaba centrando en aclarar supuestamente la idea de rechazar el politeísmo y en algunos aspectos, hermanos, proteger la divinidad del Hijo, pero de mala manera, que llegó a convertirse en herejía. Por un lado está el monarquismo dinámico. ¿Sí? En este tipo de monarquismo estaban muy interesados en preservar la unidad de Dios. ¿Sí? Esta herejía del monarquismo dinámico, hermanos, se alineaba perfectamente con el ebionismo. ¿Sí? Era como si dijeran, los ebionitas empezaron a desaparecer y ¡pum!, aparecieron los monarquistas dinámicos. ¿Sí? Y esto, hermanos, está totalmente alineado con lo que se conoce hoy como el unitarismo. Hay unas iglesias, hermanos, iglesias de Dios, hay unas iglesias pentecostales que son unitarias. Esas herejías, hermanos, que se condenaron en el siglo III, perdón, hay muchos, hermanos, en la actualidad que lo profesan. Y a veces, sin darnos cuenta, hermanos, les decimos hermano. Y ahí está el peligro, hermano. Bajo esta creencia, hermanos, del monarquismo dinámico, el Logos era consustancial con el Padre, ¿sí? Pero no era una persona distinta en la deidad. ¿Sí? Hagan de cuenta, hermanos, la razón humana existe en el hombre, ¿estamos de acuerdo? La razón humana existe en el ser humano, en la persona. De esa misma manera, decían, Dios existe en el Logos. De la misma manera que la razón humana existe en el ser humano, de esa misma manera, Dios existe en Cristo. ¿Sí? Como si fuera un tipo de conciencia. ¿Sí? Este mismo principio actuó, hermanos, bajo el Espíritu Santo. ¿Sí? Por lo tanto, bajo el monarquismo dinámico, hermanos,
el Espíritu Santo y el Hijo eran únicamente atributos impersonales de la divinidad. Decían, sí, son personas, pero es el mismo Dios, ¿sí?, que se puede separar de ellos. De hecho, hermanos, bajo esa afirmación se pensaba, Cristo no nació siendo Dios. Cristo era un hombre cualquiera. Y por el otro lado, hermanos, aparece el monarquismo modalista. Este fue un poco más influyente. Bueno, no un poco, hermanos, mucho más influyente. Aquí también se interesaban por mantener la unidad en Dios, pero su interés principal, hermanos, era defender, hermanos, entre comillas, el interés cristológico. Esta herejía, hermanos, concebía a las tres personas de la divinidad como diferentes modos en los que Dios se manifestó. A través de la historia de la redención, Dios se manifestó de diferentes modos. En el occidente, a esto, hermanos, se le conoció bajo la herejía del patripacionismo. No vamos a profundizar en eso, hermanos, ¿sí? No vamos a profundizar en eso para no meternos en más problemas. Eso fue en el occidente y en el oriente, hermanos, se le conoció como el sabelianismo. En el patripacionismo, hermanos, sostenían, ojo, que el mismo Padre se encarnó en el Hijo y el mismo Padre sufrió, ¿sí?, la muerte en la cruz. Que el mismo Padre, hermanos, sufrió por nuestros pecados. Que el mismo Padre fue latigado, que el mismo Padre fue crucificado. A esto se le conoció como patripacionismo. Ojo, hermanos, cuando oramos tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces oramos, a lo mejor inconscientemente, hermano, de esta manera, afirmando, hermanos, que el Padre murió por nosotros. ¿Sí? Por otro lado, hermanos, en el oriente aparece lo que se conoce como el sabelianismo. ¿Sí? Aquí, hermanos, sostenían que los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente designaciones de diferentes fases de la esencia divina. ¿Sí? En esta parte, hermanos, la diferencia es que usa el término personas divinas, pero la palabra persona, hermanos, la utiliza en el sentido que antiguamente era utilizado. Alguna vez le dije, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las escrituras, hermanos, y agarramos un diccionario. Porque a veces creemos, hermanos, que las palabras que están en la escritura tienen el mismo significado hoy que cuando fueron escritas. Y no es así, hermano. ¿Sí? La palabra persona, hermanos, en la antigüedad, por mucho tiempo, hacía referente únicamente al papel de un actor o al modo de manifestación. Entonces el sabelianismo, cuando decía la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, no estaba haciendo lo que hacemos nosotros. Él estaba diciendo cómo el mismo Dios en algún tiempo actuó su papel de Padre, después actuó su papel de Hijo y hoy está actuando el papel del Espíritu Santo. Porque decían, de esa manera nosotros vamos a mantener la unidad junta. Bajo este pensamiento, hermanos, ya sea, hermanos, como modos o como personas actuando diferentes papeles, ¿sí? ¿Cuándo actúa el Padre? En la creación y cuando se entrega la ley. Allí actúa el Padre. ¿Cuándo actúa el Hijo? ¿Sí? ¿Cuándo se revela el Hijo? En la encarnación. ¿Sí? ¿Y cuándo el Espíritu Santo? En la regeneración y la santificación. Y de esa manera se revela Dios.
Este pensamiento, hermanos, o esta serie de pensamientos dio entrada a las controversias trinitarias. ¿Sí? Mientras la iglesia hacía frente, hermanos, a la herejía a través de la doctrina trinitaria, como fue expresada en el Credo de los Apóstoles, dentro de la Iglesia Católica, hermanos, aparece un hombre llamado Orígenes. Quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos, ¿sí? Los pensamientos de Orígenes, hermanos, para muchos son complicados, hermanos. Porque a este hombre, hermanos, aunque fue uno de los más fuertes en cuanto al desarrollo inicial de la doctrina trinitaria, tiempo después, hermanos, de su muerte, para muchos fue catalogado como hereje. Porque algunos de los pensamientos de Orígenes que fue afirmando y que fue postulando en la iglesia y que la iglesia fue aceptando, fueron lo que dieron entrada a lo que se conoce como el arrianismo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Orígenes afirmó firmemente la posición de que el Padre y el Hijo son subsistencias personales, pero no logró en su exposición dar una representación totalmente bíblica de la relación de las tres personas en una sola esencia en la divinidad. Ahí fue donde no pudo, ¿sí? Y ahí fue donde está el problema de la doctrina de Orígenes. Alguien me dijo una vez, por eso tenemos nosotros que aprender a reformar la iglesia, no a los padres, sino a la Biblia. Porque los padres de la iglesia también tuvieron errores. Orígenes tuvo uno muy grande. ¿Qué tan grande, hermanos? Que después, a su muerte, sus enseñanzas fueron declaradas herejías. Algunas, hermanos, no todas, ¿no? Orígenes, hermanos, fue el primero en declarar algo que se conoció como la generación eterna. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí?, la definición de generación eterna, él, hermanos, al mismo tiempo la alineaba con otra que era la subordinación eterna. ¿Sí? Aquí quiero ser un poquito más claro. Para defender la doctrina de la Trinidad, Orígenes postuló en algún sentido o afirmó la doctrina generación eterna. ¿Por qué afirmó esto, hermanos? Recordemos, la herejía gnóstica era el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, creó un demiurgo. Y ese demiurgo creó todo lo malo, la tierra. Entonces quiere decir un Dios creado, pero en un tiempo que no existía. Había un tiempo de la historia que no existía. Ese Dios fue creado, ¿sí? Orígenes dijo, no, ¿sí?, eso no es así. Jesús siempre ha sido creado, pero cometió un problema, hermanos. A hermanos, él le llamó de esta manera. El Teus Deuteros. ¿Qué quiere decir el Teos Deuteros? Aquí fue el problema. El Dios segundo. O sea, Orígenes tratando de defender, ¿sí?, que no hubo un tiempo en el que no había sido creado, que era eternamente creado. A ese Dios eternamente creado le dijo el Teus Deuteros, el Dios segundo. Al decir el Dios segundo o el afirmar Dios segundo, ahí estaba el problema, hermanos. Porque como Dios primero, Dios segundo, ¿qué quiere decir? Que el segundo está subordinado al primero, eternamente. Si ustedes se acuerdan, una de las afirmaciones decía,
Jesús está, parafraseando un poco, eternamente subordinado al Padre. Y déjeme decir que muchos respondieron que sí. Y eso fue una herejía, dictaminada como herejía, hermano. Porque partía de este principio, Deus Deuteros, Dios segundo. Dentro de la filosofía, ¿cómo se conocía? El demiurgo. ¿Sí? Y ahí fue donde tenemos que poner mucha atención, hermano. Esta defensa de Orígenes, hermanos, con una constitución aparentemente bíblica, pero con pequeños rasgos de filosofía antibíblicas, fue lo que llevó a que apareciera Arrio. De este ya hemos hablado, hermanos. El arrianismo, hermanos. ¿Sí? Para muchos, hermanos, la primera herejía contra la que se enfrentó la iglesia fue el arrianismo. Pero te das cuenta cómo hemos visto que no fue la primera herejía. Es un resultado de muchas cosas atrás. Pero te das cuenta, hermanos, que ¿dónde están haciendo? Dentro de la iglesia. O sea, el problema, hermanos, no era contra los de afuera. El problema era proteger la doctrina de los de adentro que querían, hermanos, imponer ideas novedosas para explicar misterios. Esta es una de las razones más importantes, hermanos, por las que las iglesias deben de ser confesionales. Porque esta es la forma en la que se protege a la congregación de que muchas veces quienes enseñamos enseñen cosas contrarias a lo que ya está establecido. Porque ese fue el daño más grande que hubo cuando la iglesia se estaba estableciendo, que a ellos los llevó, hermanos, a establecer la ortodoxia. Bien, hermanos, entonces, como les decía, aparece el arrianismo. Arrio tenía una idea que se fundamentaba en el principio monoteísta, como lo hablábamos ahorita con los monarquianos. Él distinguía entre el Hijo, que está inmanente en Dios, simple y sencillamente como una energía divina, y el Hijo que llegó finalmente a encarnarse. Entonces, el Hijo que llegó a encarnarse fue generado por el Padre, lo cual equivalía a decir que el Hijo fue creado por el Padre. Diferencia, hermanos, cuando lleguemos al estudio de los credos, hermanos, de las doctrinas que están en los credos, vamos a ver la diferencia entre creado y eternamente engendrado. Dos cosas muy distintas, hermanos. Al decir que era creado, según Arrio, era el primero y más grande de las cosas creadas. Y ojo, mediante él, mediante ese ser creado, y que es el primero de todas las cosas creadas, el mundo pudo ser creado. ¿Te suena esto, hermano, algo? Mediante el primer ser creado, el mundo pudo ser creado. ¿Qué acaso la Biblia no nos dice, hermanos, que las cosas fueron creadas por Jesús, por medio de Jesús? Date cuenta, hermanos, ¿sí? ¿Cómo iba hilando? ¿Sí? Fue en virtud, hermanos, de la adopción de Jesús al Padre que Jesús, hermanos, pudo empezar a ser venerado por los hombres. Y para buscar, hermanos, respaldo de esta enseñanza, él afirmó algunos pasajes bíblicos, hermano. Ojo,
a esta cita, hermanos. Usted vaya a la cita de Proverbios 8:22, hermanos. Proverbios 8:22. ¿Alguien con voz fuerte, clara, me lee Proverbios 8:22? Solo uno, hermanos. No me traje mi Biblia pechita, pero ¿te la trae, hermana? ¿Sí? ¿Me ayuda a leer qué dice Proverbios 8:22? Noten esto, hermanos, ¿eh? Y ojo, los digo que lo noten, no porque sean distintos. ¿Eh? Jehová me cree, dice. Creó. Jehová me creó. Esta cita, hermanos, Arrio la agarró como defensa. Hermanos, a simple vista, ¿qué dice acá? Jehová me poseía. Acá dice Jehová me creó. La Septuaginta, hermanos, que es la versión más apegada a la pechita que trae nuestra hermana, ¿sí? Decía, Jehová me creó. Hermanos, este es un texto mesiánico. ¿Por qué decía esto? ¿Se habrá equivocado Dios? No, hermanos. Pero, hermanos, para muchos sí pudiera ser un argumento válido, porque ahí está diciendo, me creó. ¿Cómo responder este argumento? El problema, hermanos, es que no miraban el uso contextual que le estaban dando a este verbo, hermanos. El verbo que se está utilizando aquí, hermanos, es etkitsen, ¿sí? Este verbo, ektisen, ¿sí? No necesariamente significa creación en el sentido de hacer algo de la nada, ¿sí? Ektisen, hermanos, significa engendrar. No hacer algo nuevo de la nada significa engendrar. Ahora, ¿cómo dice el credo? Engendrado eternamente. Para combatir, hermanos, la enseñanza que Arrio estaba dando de Proverbios 8:22, que, hermanos, en aquel tiempo no tenían la versión que nuestra hermana nos leyó ahorita. La versión que tenían era la que la hermana le leyó ahorita. Para afirmar, hermanos, que no fue creado, especificaron que ese verbo usado hacía referencia a engendrar. Y en el credo, hermanos, le pusieron engendrado eternamente. ¿Te das cuenta de la diferencia, hermano? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué dice? Me es dada. ¿No era de él? Según el texto dice aquí, me es dada del cielo, en el cielo y en la tierra. Lucas 18, 19, hermanos, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Otra vez Jesús, hermanos. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Otra vez, hermanos, 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque, ¿qué dice aquí, hermanos? El Padre es mayor que yo. Estos textos, hermanos, los agarra Arrio y dice, vean lo que yo estoy afirmando. No le estoy quitando divinidad a Cristo.
pero dentro de la divinidad lo estoy poniendo en el lugar que merece. ¿Sí? O sea, es más que nosotros, sí. Es más que cualquier ser humano, sí. Pero el Dios Padre es más que el Dios Hijo. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta, hermanos, que está tratando de defender la divinidad de Cristo? Y en su afán de explicar la unidad, ¿qué está haciendo? Dividiendo, hermano. Ese es el problema, hermanos. Para oponerse a estas ideas, la Iglesia Católica, hermanos, empieza a enfrentar estas enseñanzas, hermanos. Y aparece en escena otro hombre, Atanasio. ¿Sí? Hermanos, hay muchos que tienen una enseñanza de la doctrina de la Trinidad tremenda, hermanos. Los padres capadocios, hermanos, los Gregorios, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, entre otros. Dicho sea de paso, hermanos, recuerdo, en la página de la iglesia hay un ensayo de Gregorio Nacianceno y su defensa de la Trinidad, hermanos. Si no lo ha visto, hermanos, puede leerlo. Lo hicimos hace como 2 años, yo creo, 1 año y medio, 2 años, más o menos. Y ahí está a disposición, hermano. Atanasio, hermanos, se opone a estas enseñanzas de Arrio. Atanasio, hermanos, tenía una base segura y una firme comprensión de la concepción de la unidad de Dios, lo que no lo llevó a no caer en el subordinacionismo que sí cayó Arrio. ¿Sí? A lo que hizo Arrio, hermanos, a decir que el Padre está por encima del Hijo, él estaba enseñando algo que fue conocido como el subordinacionismo. Ahí, hermanos, Atanasio tenía una convicción firme para no caer en esto. Para Atanasio, hermanos, ojo, considerar a Cristo como criatura significaba negar la fe en Cristo. Y negar la fe en Cristo, ¿sí?, no puede llevar a una unión salvífica con Dios. Solamente afirmando, hermanos, que Cristo es 100% divino, ¿sí?, igual que el Padre, en el mismo estatus, al mismo nivel, esa, hermanos, es la fe que debe de sostenernos, hermano. Porque quien afirme algo distinto no puede ser salvo, hermano. Ante este escenario, hermanos, la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, se movió a buscar una elaboración más detallada de la doctrina de la Trinidad, que no pusiera en peligro la unidad de Dios. Ojo, hermanos, recordemos, ¿es mejor el credo de Nicea que el credo de los apóstoles? ¿Qué respondería? Es mejor. ¿Quién cree que es mejor Nicea? Levanta la mano quien cree que sea mejor Nicea. Levanta la mano quien cree que sea mejor el credo de los apóstoles. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces son iguales. ¿Por qué? Sus usos son distintos, hermano. El credo de los apóstoles nació para un uso bautismal, para una confesión bautismal y para una instrucción, hermanos, a los creyentes. Y nace, hermanos, de la formación o del mandato trinitario de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en la confesión de Pedro. ¿Sí? Por otro lado, hermanos, el credo de Nicea nace con la finalidad de refutar herejías más claras, de forma más clara. ¿Sí? Entonces no es que uno sea mejor que el otro. Los dos, hermanos, son buenos. Los dos, hermanos, son necesarios. Pero son o nacieron para usos distintos. Esa es la diferencia, hermano. Y ambos, hermanos, fueron adoptados
para un uso litúrgico. ¿Sí? Los dos. Entonces, hermanos, cuando la iglesia, hermanos, se pone en camino a desarrollar esa doctrina más detallada de la Trinidad, ¿sí? Buscaban que especificara más, ¿sí? Que especificara qué, hermanos, que si bien es cierto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia divina, al mismo tiempo son tres personas. Pero al decir tres personas, no está hablando de tres modos distintos. Está hablando de tres personas distintas que son de la misma esencia divina. ¿Sí? Nosotros por esa razón no podemos ver alguna división o separación de esencia. Por lo tanto, hermanos, tacharon como herejía esta enseñanza. Al tachar como herejía esta enseñanza, Orígenes ya había muerto. Cuando Orígenes fue muy reconocido, fue como que la iglesia dijo, ¿recuerdan esa enseñanza de Orígenes? Es herejía. Porque se dio hasta que aclararon más. Recordemos, hermanos, que de la muerte de los apóstoles la doctrina fue hacia abajo, hermanos. Tuvieron que surgir herejías aquí, hermanos, que le fueron pegando para que la doctrina fuera subiendo. Y las herejías fueron empujando. Hermano, ¿te das cuenta, hermano, cómo Dios utiliza a Satanás, hermanos, para fortalecer a la iglesia? La doctrina histórica de la Trinidad, hermanos, es la fe que nos sostiene. Y esta afirmó la existencia personal y eterna del Hijo, al igual que la del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo no podían considerar tres dioses distintos porque esto era llevar al politeísmo. ¿Sí? De aquí nace de una misma esencia. Cuando desarrollemos el credo, hermanos, o las enseñanzas del credo, que trataré de llevármela, hermanos, a la par, credo, apóstoles, credo, Nicea y declaración de Calcedonia y Atanasio, para que vean que únicamente fue lo mismo, simplemente se fue desarrollando. ¿Sí? Nos van a recordar todos estos términos que estamos viendo ahorita, cómo fueron haciendo y cómo se fueron formulando bajo declaraciones de fe. Bajo este pensamiento, hermanos, ninguna criatura, solamente Dios mismo puede unirnos a Dios. Solamente Dios mismo puede unirnos a Dios, no otra creación. ¿Sí? Bien, hermanos, hasta aquí hermanos, vamos a dejar el tiempo del estudio por hoy. Vamos a dejar y vamos a finalizar el tiempo de estudio por hoy. Si tiene alguna duda, hermanos, de lo que